muchos hermanos que le conocían y también fueron beneficiados por su ministerio, también han querido compartir también con todos nosotros pues este tiempo en que vamos a recordarle, pero que también vamos a tener en cuenta lo que él deseaba sobre todas las cosas, el honrar a Dios, en adorándole por lo que Dios es. Mira, lo que muchos de vosotros, no sabéis, es de que nuestro hermano Juan, desde que, aquí cariñosamente le conocíamos todos por Juanito. Y algunos pensaban, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿De qué viene esto? Viene de que él, después de su conversión, ya se interesó rápidamente en servir al Señor y empezó a servir al Señor con los niños. Incluso él durante 4 años hizo campamentos también en la provincia de Tarragona con los niños. Y de ahí que dijera, mira, al Juanito dels nens. Y ahí se quedó ya con lo de Juanito ya para siempre, ¿no? Así ya digo que... Pero también lo que no sabéis de que en esta hora, desde que él ya dejó de asistir los domingos a nuestro culto de adoración por las mañanas, que eso le impedía su movilidad, pues ya entonces me llamaba todos los sábados a esta hora, a las 6 de la tarde, para decirme siempre al parte. Él, en plan de broma, pues hablaba del parte. Y entonces pues me contaba cómo iba su situación, las novedades que había. También las novedades que había en la iglesia, estaba interesado siempre en conocer y tal. Y luego siempre terminábamos la conversación telefónica y entonces me decía lo mucho. Siempre me decía eso. Mon amor als germans, surf en corda, que quiere decir arriba los corazones. Y me terminaba siempre todas nuestras llamadas telefónicas diciéndome esta frase ya famosa en latín, de arriba los corazones. Y nosotros ahora también vamos a elevar nuestros corazones y vamos a cantar el himno número 1 de todo este díptico que tenéis en las manos. El Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Los himnos que vamos a cantar son aquellos himnos que él prefería y le gustaba cantar. Estrellas
decirte, darte gracias, porque tú eres un Dios grande, majestuoso, soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Señor, queremos darte muchas gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador, el cual vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros, muriendo, Señor, por nuestros pecados en aquella cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, porque, Señor, invocamos tu presencia aquí por medio de tu Espíritu en esta tarde, para que bendigas todo lo que vamos a hacer, para que te glorifique a ti por encima de todas las cosas, pero también recordando a nuestro querido hermano y anciano de esta iglesia, nuestro hermano Juan, el cual por muchos años estuvo ministrando tu palabra y estuvo sirviéndote en diferentes lugares y también, Señor, siendo de bendición para muchas personas. Por todo ello te damos, Señor, las gracias y ponemos esta reunión en tus manos pidiendo tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener también unas intervenciones en relación con nuestro hermano. En primer lugar va a ser su hijo Juan, también el que va a subir aquí y también el que va a dirigirnos unas palabras. Pues queridos hermanos y amigos, en primer lugar, pues muchas gracias, en primer lugar, por vuestra presencia aquí entre nosotros. Y es una prueba más del cariño y del afecto que le teníais especialmente a mi padre también. Y también expresar la asistencia de mi hermana Esperanza, porque ella antes de ayer sufrió una intervención quirúrgica y no puede estar en hospitalizada y no puede estar aquí con nosotros también. Así nuestros hijos que están viviendo fuera, pues tampoco han podido venir. Mi padre siempre se definió como un siervo del Señor, humilde, afable, huyendo de los homenajes. Recuerdo que una vez le dieron la medalla de oro del Consejo Evangélico de Cataluña y se ruborizó de tal manera que estaba indeciso de si asistir o no asistir, porque esto pues era demasiado para él. Pero bueno, su lema siempre fue Soli Deo Gloria, al Señor siempre la gloria. Y por eso pues como siervo del Señor y como una muestra de hasta el final de su vida, que él estaba al servicio de los demás, primero al servicio del Señor y después también al servicio de los demás. Como su ilusión había sido también de niño pues ser médico rural, pues bueno, no lo pudo hacer, no pudo ser, pero al menos sí que al menos se dispuso donar su cuerpo a la ciencia. Por eso aquí ni se hizo un entierro, ni se hizo, y aquí pues no está el cuerpo, porque él lo dio a la ciencia también. En fin, ¿qué puedo decir de mi padre? Pues nos enseñó nos enseñó con un ejemplo a ser personas responsables, a mi hermana como a mí, responsables de nuestras propias decisiones y ser consecuentes. También nos enseñó que hiciéramos lo que hiciéramos, pues que aquello que hiciéramos, pues lo hiciéramos con una responsabilidad y de forma correcta y también de forma excelente. Esto es lo que nos enseñó siempre. Y recuerdo en mi infancia, en las navidades, las vacaciones de Navidad, pues me las pasaba pues preparando los envíos de los calendarios de taco que se iban a enviar a todos los radioyentes. Y me hacía pues eso, pues tenía que estar todo atado y bien atado. Y entonces pues si yo me equivocaba decía, no, esto no se hace así. Me enseñaba cómo se tenía que hacer
y para hacerlo de forma excelente y de forma bien hecha. La vida de una familia, de un obrero o pastor evangélico, nunca ha sido fácil. Siempre se ha estado expuesto a la mirada y el control, con muy buenas voluntades, pero al control de la comunidad eclesial. Y se exige pues un plus de ejemplaridad. Pero siempre nos sentimos muy arropados y protegidos por nuestros padres. Los dos nos protegieron y nos ayudaron y nos encaminaron en los caminos del Señor. También pudimos experimentar lo que la palabra del Señor dice en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias a la buena administración de nuestra madre y también de mi padre también, pero al menos ellos, los dos, en esto iban al unísono, pues siempre tuvimos lo suficiente para llevar una vida digna, sin grandes dispendios, pero siempre tuvimos lo suficiente para llevar una vida digna. Y siempre damos gracias a la generosidad de muchos hermanos y de muchas iglesias, que a través de las ofrendas que enviaban puntualmente a Fondeván, pues por eso pues pudimos llevar una vida sin grandes alharacas, pero muy digna también. Por eso siempre al terminar en sus cartas de agradecimiento a las iglesias que colaboran con Fondeván, pues terminaba con un versículo de Filipenses 4:18. Habiendo recibido lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Pues solamente puedo decir una frase: Soli Deo Gloria. Amén. Si habéis leído la semblanza que hay aquí en este líptico, pues veréis de que nuestro hermano también tuvo una etapa en Zaragoza. Y tenemos un hermano que ha venido de Zaragoza, también Fernando Blanco, anciano de la Iglesia Auxiliar del Sur de Zaragoza. Conoció al Señor también cuando Juan Federico estaba en Zaragoza. También pasa ahí, Fernando. Buenas tardes, hijos de Dios. La verdad que es un privilegio estar con gente que ama a quien tú amas y de quien estás en un sentido muy deudor. Y compartimos el amor que el Señor nos ha dado hacia nuestro hermano Juan Federico. Yo soy representante aquí, donde me veis, de otros hermanos y hermanas que también disfrutaron de su ministerio allí. Hace poquitas semanas me pidieron para un DAPAO que diera una reseña del tiempo de nuestro hermano en Zaragoza, así que he vuelto a repensar lo que dije en ese programa. Lo que voy a escribir, lo que he escrito, lo que voy a decir, son opiniones recogidas de 6 o 7 hermanos que todavía viven y están en Zaragoza y estuvieron a mi alcance para preguntarles: ¿qué dirías de nuestro hermano Juan Federico si tuvieras pocos minutos? Y os lo resumo, lo que ellos me han dicho. En un sentido vimos la gracia de Dios en un pecador que es salvo. Gracia que está disponible para nosotros también hoy, para hacernos personas semejantes cada vez más al Señor Jesucristo y sacerdotes para la eternidad, para servir y enseñar a otros durante toda la eternidad. Pues esa gracia se manifestó en nuestro hermano Juan desde el principio, en un interés en transmitir la palabra, siendo jovencitos.
Yo recuerdo tener 14 años, recién convertido, y estar después de la reunión de la tarde en su casa con 2 jovencitos más estudiando el Evangelio de Marcos, con el libro de Trenza. Y a otros hermanos y hermanas, que ya son abuelos ahora, recuerdan los estudios de Hechos de los Apóstoles que les dio a los jóvenes. La gracia del Señor se manifestó en su mucho trabajo. No era solo para las Navidades, cuando había que atar los calendarios. Es que si uno entraba allí y vivía encima de la capilla, así que era muy fácil subir, siempre había trabajo. Yo recuerdo entrar por allí y decir: Fernando, átame estos Nuevos Testamentos, porque supongo que lo sabréis, que él atendía la correspondencia de los radioyentes de toda España que pedían más información. Entonces enviaba un Nuevo Testamento que había que envolverlo bien, atarlo muy bien, poner sellos, llevarlos a correos. Ahí, al que entraba, le metía trabajo. Ahí estuvo la que ahora es viuda de nuestro hermano Jaime Stun, Carmen Puyoles, estuvo trabajando, porque la oficina era un piso, un cuarto de la casa de la familia Federico. Siempre había trabajo. No solo allí, él periódicamente hacía visitas en moto, con las carreteras de entonces, con la climatología de entonces, y se iba hasta Asturias a relacionar a esos nuevos contactos con las iglesias cercanas. Entonces era también trabajo no solo sentado, sino también sentado, pero en la moto y con lluvia y nieve o frío. Había también gracia del Señor para su vida pastoral, atender, visitando y cuidando detalles, tanto lo espiritual como lo no espiritual. Mi hermana recuerda cómo él, cuando Banca Catalana decidió abrir una sucursal en Zaragoza, cómo abrió, llamó al jefe de esa nueva sucursal diciéndole que tenía a alguien en quien podía confiar para ofrecérsela como una empleada. Era mi hermana, y estuvo trabajando allí muchísimos años, y se preocupó en aquel tiempo de conflicto de conciencia, en el caso mío. Fijaos, perdonad que hable de estos detalles. El Señor me convenció en abril, cuando estudiaba quinto de bachillerato, que yo no podía seguir en el colegio de los frailes dominicos, inclinándome ante el Santísimo y aparentando ser un buen católico. Llegó esa convicción en abril. Eso significó un bombazo en mi casa, con mi padre creyente, que recibió la noticia cuando yo le dije: no voy al colegio mañana lunes, con un bofetón y a la cama sin cenar, etc. Tuvo Juan Federico que ir con mi madre el lunes por la tarde para hablar con el director. Pero hoy más, abro paréntesis, se vivía muy justamente, económicamente, en la familia Federico. Se controlaba, ¿verdad, Juan? Yo recuerdo algún golpe que te dio mi padre con 8 años. Sí, se encendía de más una luz no necesaria. Se vigilaba la cantidad de kilovatios, porque pasando unos, pasabas a otra tarifa. Pero él, de su dinero, pagó mis 2 meses de enseñanza de matemáticas durante de julio y agosto, cuando yo suspendí matemáticas en ese curso. Ante el conflicto ante mi padre, prefirió pagar con una escasa economía, sacar 300 pesetas de entonces cada mes para que yo pudiera estudiar clases particulares. Para muestra un voto de su generosidad y de su visión pastoral. Más vale perder dinero que no traer conflicto espiritual en una familia.
la gracia del Señor fue también a mantener la dura situación que el arzobispo de Zaragoza puso sobre esa iglesia, porque literalmente mandó al gobernador civil de Zaragoza que cerrara las dos iglesias, las dos únicas que había, y cerró la más laboriosa, la más que tenían que confiscar sus materiales, esos Nuevos Testamentos que tenían que confiscarlos porque manejaban mucha literatura. Entonces nos precintó el gobernador civil nuestra iglesia. La otra, como era más tranquilita, la dejaron abierta. Allí nos reuníamos por la tarde. Entonces tuvo que luchar con una situación muy difícil el local clausurado 2 años, como se puede ver ahí. Y ataques internos, donde se mostró la gracia del Señor que le dio para ser manso, humilde, centrado, no devolviendo mal por mal, ante los ataques de algunos hermanos carnales. Supo ser el corderito, que imita al cordero con mayúscula, sabiendo sufrir injusticias. Callado, responsable, sufrido. Las cartas de Fundevant, decía otro de los hermanos a quien consulté, hasta la última que escribió, siempre eran edificantes. Era una ocasión, sí, para dar gracias, pero él pensaba en el bien de las ovejas que íbamos a leer esa carta. Y siempre había un pensamiento que edificaba, construyendo así, hasta el último aliento, la realidad de ese lema, Soli Deo Gloria. Hay gracia en el Señor para que también a nosotros se nos pueda dar la clase de vida que agrada a Dios y hace bien a Dios. Que Dios os bendiga. Gracias, Fernando, por este testimonio. Las asambleas de hermanos en Cataluña, que hoy también tenía otro compromiso, porque hoy hay, como parece todos los sábados, aquí en Barcelona hay muchas actividades. Esto ya lo decía Juan Gili, y tu hermano ya lo decía. En Barcelona siempre estáis de fiesta, los sábados. Sí, porque sí. Entonces, Samuel, como no puede estar aquí, le hubiera gustado estar aquí, ha escrito también lo siguiente. M'agradaria estar a l'acte memorial del germà Joan Federico de part entre els que Joan ha servit tants anys, i voldria fer arribar a la família i a la congregació el nostre sentit condol, però benauradament acompanyat de l'esperança més ferma de tornar a retrobar-nos amb el Joan quan el Salvador ens manifesti gloriós en la seva propera vinguda per completar el goig i l'esperança. Sabem per la paraula que les obres d'aquests fidels del Senyor segueixen portant fruit. Apocalipsi 14:13. Lloança al Senyor i agraïment dels que van escoltar les bones noves de salvació pel ministeri del Joan, i que el Senyor mateix ha promès el guardó just al seu servidor. Així, lloem Déu per la nostra comú esperança defensada i proclamada pel nostre germà Joan a la seva vida, i està ferma en Jesucrist, el Senyor nostre. A Déu tota la glòria, Sant Benauda. També hem rebut una carta de part del secretari executiu de Fundevant, del que feia referència abans el
Joan, y digo el següent. Juan Federico Domingo, el hombre inscrito con 3 nombres en el registro civil, así hemos escuchado presentarse haciendo gala de su elegante sentido del humor. Con domicilio hoy en el hogar celestial, conocido también como la casa del Padre, con su Señor a quien amó y sirvió con humildad y entrega, sin reparar en gastos ni esfuerzos. En su verdadero hogar, y no para estar allí una temporada, no es el edificio que le corresponde, recibido de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque ya lo mortal ha sido absorbido por la vida. Son momentos como estos cuando en Fondeván nos sentimos plenamente apremiados por el deber y deseo de dar la gloria al Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, incluso a Juan, para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Pues entre todas esas abundantes cosas nos ha dado a Juan, quien fielmente ha entregado 66 años de su vida al servicio del Señor y al pueblo de Dios en preciosa y auténtica comunión con Fondeván. Un himno de nuestro hermano clásico que nos presenta como muy adecuado para poner fin a estos comentarios. Todos juntos alabemos al Señor a quien debemos lo que somos y tenemos, todo viene de Él. Por lo demás, silencio. Nuestro amigo Juan, el hombre de los 3 nombres, duerme. Bien, hasta aquí, pues también este tiempo en el cual ha habido estas intervenciones. Y ahora, antes de que escuchemos el mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar el himno número 3 de esta obra que tenéis aquí. Oh fiel promesa, tú jamás me olvidas. ¿Quién podrá en mi alma sombras o penar? Y aunque esclavice negra noche el valle, más allá vislumbra bello alborear. Himno número 3. Sobra
pues sí que está aquí. Pero bueno, dicho está, Samuel, ya está. Bien, y ahora ya vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde a cargo del doctor Pablo Martínez, que conocía bien a su hermano Juan Federico y sobre todo su padre, que fueron ambos colaboradores durante mucho tiempo en la Alianza Evangélica Española. El doctor Pablo Martínez no hace falta presentarlo y es conocido de todos los que estamos aquí. Así que disfrutamos. Muchas gracias por la oportunidad, Juan y familia, de compartir este tiempo en este culto memorial en recuerdo de vuestro padre, abuelo. Antes de entrar propiamente en la meditación de la palabra, quisiera añadir unas palabras también de tipo personal. Algunas de las cosas ya se han resaltado. Juan Federico fue un hombre que nunca estuvo delante, en primera línea, pero siempre apoyó a los que iban delante. Y esto es algo que me ha llamado siempre la atención en la Iglesia Apostólica. Pablo nunca habría sido, por lo menos humanamente hablando, lo que fue y habría llevado a cabo el ministerio que realizó si no hubiera sido por los segundos, los personajes secundarios, su Epafrodito, su Timoteo, Epafras, Lucas, Silas. Juan ha sido uno de estos caracteres, personajes que desde atrás, en un segundo lugar, han hecho posible que los que estaban en primera línea llevaran a cabo este ministerio que el Señor ha encomendado a esta generación. Quizás el ejemplo que conozco más cercano es el de su apoyo a la Alianza Evangélica Española. Su vinculación, fue secretario de la Alianza durante muchísimos años y yo recuerdo muy bien el aprecio que mi padre tenía hacia él, y me consta que no solo mi padre, sino otros presidentes de la Alianza. Y en este sentido, el ministerio de Juan fue un ministerio silencioso, leal y eficaz. Yo diría que estas son las tres palabras, los tres adjetivos que definen el ministerio de este Epafrodito que ha estado entre nosotros. Y el apóstol Pablo, precisamente en Filipenses 2, dice: a los tales, refiriéndose a Timoteo y Epafrodito, recibidles y tenedles en alta estima. Qué bonita exhortación de Pablo. A estos personajes, recibidles y tenedles en alta estima. Bien, no estamos aquí para hablar de Juan. Se me ha pedido que hable de lo que Juan quería, que es de la palabra de Dios. Por ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Filipenses y vamos a leer a partir del versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El título que he escogido para esta reflexión es Una filosofía de vida y de muerte. Una filosofía de vida y de muerte, resumida en una sola frase. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este memorable versículo, conocido de memoria por millones de creyentes, resume perfectamente toda la filosofía de vida del apóstol Pablo, de Juan Federico y de muchísimos creyentes. De hecho, debería ser la filosofía de vida de todo creyente. Es una filosofía, una vida, que se sostiene en dos columnas. Hay dos grandes columnas que sostienen esta filosofía de vida: propósito y esperanza. Vamos a ver estas dos columnas que vertebraron la vida de Pablo. Propósito. Un propósito de vida cristocéntrico. Para mí, primera parte de la frase, para mí el vivir es Cristo. Grandiosa afirmación. ¿Quién puede decir esto? Para mí el vivir es Cristo. Hay un libro muy conocido que se ha vendido mucho de Rick Warren que se titula Una vida con propósito. La vida del apóstol Pablo sí que fue una vida con propósito. ¿Para qué vivo? Todos nosotros nos preguntamos. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. En 14 versículos, los que van del 12 hasta el 26 de este capítulo 1 de Filipenses, en solo 14 versículos aparece 10 veces la palabra Cristo o Señor. Estos versículos están inundados, saturados de Cristo, Cristo el Señor. Cristo era el motor de su vida, su motivación. Es muy interesante el origen en latín de la palabra motivación. Motivación viene de mover, de mover. Lo que movía la vida de Pablo era vivir en, para, por y con Cristo. He mencionado 4 preposiciones, pero
Posiblemente podríamos mencionar más. En, por, para y con Cristo. Un propósito de vida claro, firme, cristocéntrico. Ahora, ¿cómo se expresa esto? ¿Es una espiritualidad abstracta, vaga y difusa? ¿Qué significa en la práctica que para mí el vivir es Cristo? El apóstol plasmaba este espíritu cristocéntrico de su vida con dos metas concretas, específicas, dos grandes preocupaciones: la gloria de Cristo y la obra de Cristo. Así es como se manifiesta en la práctica que para mí el vivir es Cristo. Veámoslas muy brevemente. La espiritualidad de Pablo, su vida cristocéntrica, se preocupaba ante todo por la gloria de Cristo. Qué hermoso escuchar. Yo no lo sabía, que la frase, el lema casi de vida de Juan Federico era Soli Deo Gloria. La gloria de Cristo. Versículo 20. Que Cristo sea magnificado, hecho grande, engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hacer grande a Cristo. Esto es vivir para Cristo. No mis intereses, sino los intereses de Dios. En el capítulo 2, poco más tarde, Pablo se lamenta. Cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta es una tendencia que, por desgracia, a veces encontramos en la obra evangélica. Pablo tenía muy claro lo que en la práctica significaba buscar primero los intereses de Cristo, no los suyos propios, buscar primero la gloria de Cristo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Pero la segunda forma como se plasmaba este vivir para Cristo, esta vida cristocéntrica, era buscando constantemente el bien de la obra de Cristo. La gloria de Cristo y la obra de Cristo. La obra de Cristo, que es lo mismo que el Evangelio o la Iglesia. El apóstol usaba estos términos como sinónimos. Veamos tres ejemplos, tres versículos en este pasaje que, como os he dicho, está saturado de este espíritu cristocéntrico. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ahí tenemos su preocupación, no sé entonces qué escoger. Ante su muerte, en lo primero en lo que piensa Pablo es en la obra del Señor. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Busca el beneficio y el provecho de los hermanos. Versículo 27. De hecho, Pablo termina prácticamente este pasaje con este versículo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio, la obra, la Iglesia, es en lo que plasmaba el apóstol Pablo este espíritu cristocéntrico. Vemos aquí un principio muy importante de esta filosofía de vida, lo que podríamos llamar una piedad encarnada, una piedad que busca no solamente lo divino, la gloria de Cristo, sino también lo humano,
espiritualidad bíblica este equilibrio. La verdadera espiritualidad tiene la mirada puesta en el cielo y los dos pies en el suelo. La mirada puesta en el cielo y los dos pies en el suelo. Y esto es lo que vemos constantemente en la vida de Pablo. La gloria de Cristo, la obra de Cristo, esta era su preocupación. Una filosofía de vida. Y es que en último término solo hay dos posibles maneras de vivir, no hay más. Solo hay dos maneras de vivir la vida. Vivir para uno mismo o vivir para Dios, para Cristo. Pablo escogió la segunda y así vivió una vida llena, pero no solo de acción, sino de sentido, de significado, una vida llena de Cristo. Decíamos que el título es una filosofía de vida y de muerte. Dos columnas sobre las que se sostuvo su ministerio y su vida. Vamos por la segunda columna. Una esperanza firme ante la muerte. Un propósito de vida cristocéntrico, una esperanza firme ante la muerte. El versículo lema era: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esta esperanza ante la muerte es consecuencia de la columna anterior, de lo que hemos dicho hasta ahora. Una vida con sentido le da sentido a la muerte. Una vida con sentido le da sentido a la muerte. Por ello, vemos en Pablo un hombre tan entusiasmado de vivir como de morir. A Pablo le entusiasma tanto vivir, seguir viviendo, como morir. No sé si hemos conocido alguna vez a personas de este tipo, pero realmente es una característica distintiva del cristiano. Hasta tal punto es así que dice: no sé entonces qué escoger, versículo 22, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho entre el morir y el quedar. Esta expresión, estoy puesto en estrecho, en el original significa: de ambas cosas me estiran, como si le estuvieran tirando de dos cabos, de dos lados. Por un lado, el deseo de morir, y por otro lado, el deseo de vivir. Ambas opciones le gustan. ¿Cómo es posible tener esta visión tan serena de la muerte? Nos lo dice el versículo que sigue: teniendo deseo de partir y estar con Cristo. La clave está en que el apóstol Pablo tenía una visión de la muerte muy realista. ¿Qué es morir? Morir es partir y morir es estar con Cristo. Veámoslo muy brevemente. La muerte es partir. La palabra partir aquí es una palabra tomada de la náutica, lenguaje náutico, y se aplicaba al acto de soltar las amarras de un barco amarrado en el puerto. Soltar las amarras es partir para que el barco iniciara su travesía, para dejarlo ir. En 2 Corintios 4, Pablo utiliza otra metáfora, la de la tienda de campaña. La muerte es levantar la tienda de campaña. Partir, levantar la tienda de campaña, un cambio de domicilio. Morir es un cambio de domicilio. Qué interesante
que las neurociencias hoy se están interesando de una manera notable en el tema de lo que llaman la supraconsciencia. Y nos vienen a decir, coincidiendo con el lenguaje bíblico, de que la muerte es simplemente un cambio del estado de conciencia. Exactamente. La muerte es un cambio del estado de conciencia. La muerte es partir. Pero además, la muerte es partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Y ahí es cuando el apóstol Pablo se emociona. Se emociona en el texto, lo vemos por el lenguaje. El estilo nos demuestra que Pablo se ha puesto excitado, nervioso y habla de una manera gramaticalmente incorrecta. Dice partir y estar con Cristo, lo cual es mucho más mejor. Nuestras versiones dicen muchísimo mejor, lo cual es correcto. Pero decir mucho más mejor es totalmente incorrecto, porque junta un comparativo con un adverbio. Un hombre tan cultivado como Pablo, tan intelectual, tan formado, no escribe así en condiciones normales. Pero aquí se ha emocionado y se le amontonan las palabras, se le amontonan los pensamientos y dice, morir y estar con Cristo, partir y estar con Cristo es mucho más mejor. Mucho más mejor. Muchísimo mejor. Concluimos. Un propósito de vida. Para mí el vivir es Cristo y una esperanza firme ante la muerte. Consecuencia de lo anterior. Estas fueron las dos columnas que sostuvieron a Pablo y fueron las dos columnas que sostuvieron a nuestro hermano Juan y también a millones de creyentes. Hoy estamos aquí en un culto memorial, en memoria. Estamos de alguna manera despidiendo a Juan. Él falleció hace relativamente poco y todavía el duelo es fresco, es vivo. Y podemos decir que hoy su familia, todos nosotros, afrontamos la muerte de forma triunfante, pero no triunfalista. Triunfante porque en Cristo somos más que vencedores, pero no triunfalista porque la muerte sigue siendo el postrer enemigo. Hoy hay gozo, porque Juan está en el cielo, pero también hay dolor, porque ya no está con nosotros y la separación siempre duele. Pero llegamos con esperanza. Nuestros ojos pueden estar llenos de lágrimas, pero nuestras lágrimas están llenas de esperanza. Lloramos con esperanza porque Cristo venció a la muerte y nos ha dado esta esperanza ante la muerte que le da un sentido a nuestra vida. Que el Señor nos ayude a que podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Busco la gloria de Cristo, la preocupación por la obra de Cristo. Y el morir es partir, soltar las amarras y estar con Cristo. Esto es mucho más mejor. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Pablo, por esta reflexión que nos invita también a seguir nosotros de vivir para Cristo y de afrontar también la muerte, pero con esta esperanza. Vamos, para finalizar, cantar el himno número 2. Este es un himno que yo recuerdo que nuestro hermano Juan muchas veces los domingos por la mañana se levantaba para
impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. El himno número 2. Antes de orar, simplemente mencionar 3 momentos que recuerdo muy claramente compartidos con Juan. El primero de ellos fue cuando tenía solo 19 años, en el año 78, e iniciamos un viaje en el 4L, 4 latas, se llamaba, si no recuerdo mal, de color verde, un verde muy característico, y él iba de conductor, Santiago Giordano de copiloto y Juan Driver a mi lado. Así que fue todo un viaje, no había autovía en Madrid, pasábamos por todos los pueblos, comimos en un buen mesón y demás, y nunca olvidaré ese viaje. El segundo recuerdo precisamente fue unos pocos años después en el comité de la Alianza Evangélica Española, con José María Martínez como presidente, Juan Federico como secretario, y también siendo muy joven, con aquellos gigantes para mí, y compartir las reuniones, la pulcritud de las actas de Juan Federico. Y el tercer recuerdo es las cartas de él a todas las iglesias que apoyaban su ministerio. Y fue en la iglesia de Toro, donde mi suegro, como uno de los responsables, recibía esas cartas, y en Navidad las abría con era el tiempo en el que coincidíamos la familia con ellos, y leer aquellas cartas creo que al principio eran a mano y fotocopiadas, y después fueron mecanografiadas, y cicloestil, pues todo un modelo. Así que esos son 3 momentos que guardamos y que hablan y dan testimonio del carácter y del servicio de nuestro hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por ti y gracias por tu amor inmenso, tu misericordia que es inagotable, inacabable, incomparable, Señor. Como tú nos redimes, transformas nuestra vida y, Señor, nos das, la enriqueces de tal manera que nos permites vivir
con ese propósito, esa filosofía, ese sentido de la vida. Y también, Señor, esa esperanza, esa confianza, ese cambio de estado cuando morimos. Y, Señor, gracias por los 100 años que tú concediste a nuestro hermano, esa vida tan prolongada, esa vida tan llena, tan rica de servicio, tan cubierta de la motivación de glorificarte y de alabarte y de darte a ti todo el honor y toda la honra. Y, Señor, gracias por los modelos que tú nos das. Gracias por Juan como modelo. Gracias por esos 66 años de ministerio dedicado a la obra, seguramente más previamente, por esa vida tan llena y tan rica de servicio. Señor, te bendecimos y te alabamos por tus siervos. Señor, te damos gracias porque tú has hecho posible a través del Señor Jesucristo esa realidad de permitirnos vivir con sentido y significado aquí, pero extendernos a la eternidad. Tú eres el Dios eterno. Y tú nos guías, has guiado a Juan más allá de la muerte, y Él está en tu presencia. Y, Señor, qué confianza, qué seguridad el poder compartir la grandeza del Evangelio, la realidad del Evangelio, la esperanza del Evangelio con nuestro hermano. Gracias por este tiempo de recuerdo, de gratitud, de edificación y de querer seguir en esas pisadas, Señor. Y también en este momento queremos seguir pidiendo por la familia, especialmente por sus hijos, sus nietos, sus nueras. Señor, que tú bendigas, que tú pongas tu mano y, Señor, que ellos puedan ser consolados también en estos momentos, además de inspirados, consolados. Señor, gracias por estos momentos, gracias por la vida de Juan. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Amén.